Hola, hola, ¿cómo están? Buenísimas noches. Yo soy su amiga y servidora Regina Vallecillo. Y pues bueno, el día de hoy les saludo desde las paradisíquimas fronteras de Irapuato, Guanajuato, que antes que nada, bueno, les agradezco a todos su infinito eh, regalo de estar con nosotros en un día como hoy. Para todos los que somos católicos deberíamos estar guardaditos en casa, pero pues a varios de nosotros nos interesa seguir estudiando y preparándonos y hacer mil cosas. El día de hoy vamos a tener una invitada de lujísimo, no se la puede perder, porque realmente ella nos va a enseñar a cómo podemos nosotros entender una ley que para muchas personas es muy difícil de entender, y es la ley fiscal. Independientemente de que nosotros seamos abogados o expertos en derecho, el derecho fiscal no es una rama que sea como tan común. Y aparte de que no es tan común, pues efectivamente nosotros tenemos cierta animadversión porque hemos creído toda la vida que solamente los contadores son los como que deberían de estar como más al tiro, pero ¿qué cree? Que de los contadores hemos aprendido esa magia, porque ellos saben de números, pero nosotros nos complementamos con esta profesión para poder entender más allá nuestra legislación. Porque cuando tú ves un código fiscal de la federación o un código fiscal de tu estado, tienes que entender ciertos términos que solamente a veces los contadores te pueden explicar más ampliamente. Y pues el día de hoy vamos a tener a nuestra invitada de lujo. Ella es una mujer muy importante, la conocen en muchos lados, tuvo bueno, no una, varias participaciones en la política. Así es que conoce la ley, al derecho y al revés en este término, y actualmente, pues bueno, sigue estudiando y sigue estudiando. Así es que el día de hoy le vamos a traer a una persona que aparte la estimo mucho, es mi amiga, y lo va a dejar cuadrado. Todo lo que trae para decir es de esto de Viernes Santo, totalmente idóneo para este. Y pues vamos a recibir a la contadora Ruth Lugo. Mi queridísima Ruth, ¿dónde estás? Ya te me fuiste. ¿Dónde estás? Bonita noche, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias. No, yo no me he ido, aquí estoy. Déjame, antes de que nos platiques más cositas, déjame darles, por favor, una pequeñísima semblanza de lo mucho que eres. Pero bueno, si nos hablamos de todo, no vamos a terminar. La verdad es que es viernes en la noche. Digo, aquí hay mucho desvelado, aquí todo el mundo ya sabemos que duramos bastante, pero no queremos aprovecharnos de tu hermosísimo tiempo. Que muchas gracias por haberlo hecho y por haber cumplido con eh, esta entrevista. Ruth Esperanza Lugo Martínez nació en Guanajuato Capital el 14 de junio de 1967, que yo no sé para qué le pone el año si ya se ve tan joven, pero bueno. Realizó sus estudios profesionales en la Universidad de Guanajuato, generación 85-89, en la licenciatura de Contador Público. Cuenta además con una maestría en fiscal por parte de la Universidad de Guanajuato y una maestría en práctica política por la Universidad Española Francisco de Vitoria. Actualmente estudia un doctorado en fiscal. Desde el 94 está aliada al Instituto Mexicano de Contadores Públicos, el IMCP, organismo del cual obtuvo su certificación, y el Colegio de Contadores Públicos Santa Fe de Guanajuato. Recibió el premio al profesionista distinguido en el 2007 por el gobierno del estado. En el aspecto profesional, entre el 2001 y 2003 fue directora de finanzas del Congreso Estatal y directora de auditoría en el órgano de fiscalización del mismo. Antes, Contaduría Mayor de Hacienda, y actualmente es socia directora del despacho Lugo Baltasar Torres, SC, desde el 2017 a la fecha. Se ha desempeñado como catedrática en la Universidad de Guanajuato entre el 91 y 2021 en diferentes carreras, y es experta en temas tributarios y económicos. En el ámbito político, y en especial en el ejercicio público, fue la primera contralora municipal en el Ayuntamiento de Guanajuato en el 98 al 2000, regidora suplente en funciones de abril de octubre del 2000, diputada local electa por mayoría en la eh, Sexagésima. ay, es que no alcanzo a ver, pero me deja bajarle.
en la 60ª legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato y diputada en la 61ª legislatura federal, electa por mayoría por el Distrito 4 y candidata a la presidencia municipal de Guanajuato en el 2015 y 2018. Digo, no les quiere decir exactamente que es la presidenta de uno de los capítulos de un cúmulo de empresarios que está en Guanajuato. Ella le toca el capítulo de Silao. Es una flamante presidenta porque realmente ha hecho crecer mucho ese capítulo. Y aparte de todo, pues bueno, tengo de conocerla unos añillos nomás, unos añillos. Entonces, pues bueno, vamos a ver varios temas hoy con ella. Mi querida Ruth, si tienes algo con lo que quieras empezar, porque yo tengo 1000 preguntas, así es que tú dinos con lo que te gustaría comenzar mientras yo voy dándole compartir, y aparte le agradezco infinitamente mucho al maestro Coyo que nos está mirando y que ya está compartiendo, pero mientras tú dale con fe. Gracias, Regina. Pues muchas gracias por la presentación. Es preguntarles si me escucho bien, si me estás escuchando bien, que no haya problema de que se corte. Bueno, efectivamente, de todo lo que dijiste, lo que más me gusta y me apasiona es el tema impositivo. Es un área de crecimiento personal en el que me gusta mucho estudiar la parte de todo lo que tiene que ver con el derecho fiscal y pues es la base de mi crecimiento profesional, algo que me dio un distintivo en las cámaras de diputados, tanto local como federal, fue ese conocimiento que yo en su momento, desde entonces, eh, podía transmitir a mis compañeros de grupo, pues aquellos que en un momento dado necesitaban una opinión respecto a estos temas legislativos desde el punto de vista local o bien desde el punto de vista federal. Desde luego que seguramente muchos de ustedes tienen muchas preguntas como tú, Regina, y me parece que pudiera ser una dinámica muy interesante porque yo pudiera hablarles de lo que es la norma, de lo que finalmente son las obligaciones, empezando por la Constitución, de donde nace justamente la obligación de contribuir de todos los mexicanos, de todos los mexicanos. Luego hay quienes me dicen en la calle, es que yo no pago impuestos, o sea, yo no estoy registrado y no pago impuestos, ¿no? Y temo decirles que están equivocados, creen que no pagan impuestos, pero pagan impuestos indirectos como son el IVA en todo lo que compran, pagan IEPS en los refrescos, en los cigarros, en la gasolina, y así nos podemos ir, que si compran un carro también tienen un Nissan, y si van y tienen un vehículo, pues también por los montos, pudiéramos decirlo que en el estado, pues pagan una tenencia, pagan un impuesto predial a los municipios, en fin, o sea, claro que todos pagamos impuestos. Pero bueno, la mayoría se refiere a no pago impuestos sobre la renta por los ingresos que percibo, por la utilidad que obtengo. Y bueno, ese ya es otro cuento, ¿no? Ese ya es otro tema, pero finalmente de que pagamos impuestos sí pagamos. Bueno, a partir de que en la Constitución es donde nos norma que tenemos una obligación de pagar impuestos y nos dice que de acuerdo con las leyes secundarias que en su momento se tengan, ¿no? Y empezamos con que tenemos varias. La ley del impuesto sobre la renta, la ley del impuesto al valor agregado, la ley del impuesto especial sobre producción y servicios, la que hablaba yo del IEPS, principalmente a nivel nacional, esas son las que pudiéramos decir que son las que imperan. Hubo en otros momentos el impuesto sobre depósitos en efectivo, no existe ya, para que no se sigan confundiendo que hay pago por impuesto de depósitos en efectivo, no existe, eso es mentira. También hubo hace mucho un impuesto al activo, luego un impuesto a... había otro muy raro, bueno, ahora, en fin, esos ya no existen. ¿Cuáles son los vigentes? Pues esos que les acabo de mencionar, ICR, IVA y IEPS principalmente. Y a nivel estatal,
pues desafortunadamente, seguramente tienes alguna persona conectada que sea o que se vaya a conectar después y que nos quiera decir que en el estado de Guanajuato pagamos muchos impuestos, efectivamente. En el estado de Guanajuato, independientemente de los impuestos federales, también tenemos unos impuestos cedulares y que nos obligan a pagar impuesto también por la utilidad o por la ganancia que tengamos en nuestros negocios. Y tenemos impuesto cedular por arrendamiento, impuesto cedular por actividad empresarial, por honorarios, por el impuesto, un impuesto cedular por la enajenación de bienes inmuebles, y luego tenemos el impuesto por hospedaje, el impuesto sobre nóminas, el impuesto nuevo, que es sobre juegos y sorteos en el estado de Guanajuato también, un impuesto ambiental, a todo aquello que sean las emisiones o pues desechos que están dañando al medio ambiente. Todos esos son impuestos estatales independientemente de los impuestos federales. Y obvio, los impuestos municipales, como el impuesto de traslación de dominio, el impuesto al impuesto predial, y algunos otros más pequeñillos por allí que están en las leyes de ingresos de los estados y de los municipios. Entonces, pues como verán, pues son varios, ¿no? Pero seguramente muchos de ustedes pues dicen, bueno, ya sí, claro, pero pues, ¿a todos nos aplican? Sí, a todos nos aplican. Dependiendo del régimen en el que nosotros estemos realizando alguna actividad, nos van a aplicar los impuestos. Y entonces vamos a tener profesionistas, vamos a tener comerciantes, empresarios industriales que se dedican a la transformación, asalariados también, arrendadores de bienes inmuebles, exportadores, importadores, bueno, y todos finalmente vamos a tener que pagar impuestos de acuerdo con nuestra actividad. Entonces, ese pudiéramos decir que es el preámbulo. Hay diferentes tasas, hay diferentes regímenes para efectos de impuestos sobre la renta, no todos pagan lo mismo, no todos pagan sobre la misma tasa, y entonces ahí es donde vamos a empezar a encontrarnos con que el árbol, después de que tenía un solo tallo, le empiezan a crecer muchísimas ramas y luego de esas ramas le empiezan a salir muchísimas ramitas y muchas hojitas. Y entonces así es como crece todo lo que es el mundo del derecho fiscal, y no es solamente uno. Entonces, tal vez sí pudiera ser muy interesante una dinámica de preguntas tuyas y de tu auditorio para que pudiéramos tal vez tomar una línea y no dar así como que a lo mejor un marco que tal vez Palos de ciego, diría mi papá. que no sea tan, que no les interese tanto, ¿no? Bueno, pues yo creo que lo primeritito es esta parte aclararla y enfatizarla así como lo dijiste, Ruth. Todos tenemos que pagar impuestos. Paga la persona que vende un lápiz, paga la persona que vende una casa, paga la persona que vende un vehículo, paga la persona que tiene una empresa muy grande como varias marcas, ¿no? Grandísimas. El problema es que no sabemos a quién se lo tenemos que pagar y para qué se hace. Entonces, yo quisiera que aquí nos dijeras los diferentes impuestos a los que se va toda este cúmulo, porque lo que a nosotros no nos interesa es, a ver, yo no veo que, por ejemplo, en mi calle se estén haciendo las banquetas nuevas o bien. Yo no veo, por ejemplo, por qué si yo estoy pagando impuestos, yo no estoy mirando que un Instituto Mexicano de Seguro Social crezca, sino al contrario, no hay medicinas. O sea, yo creo que es el clamor más grande del pueblo, ¿no? Y sobre todo, déjenme decirles porque les tengo al final del programa les tengo una sorpresa que les va a encantar. Es que no se tienen que desconectar y se tienen que quedar con nosotros porque es una sorpresota. Y es una sorpresa también para la contadora, así es que vamos a dejar aquí que fluya. Entonces, cuéntanos para dónde se van nuestros impuestos, Ruth, por favor. Claro. Bien, como yo les comentaba, el artículo 31 constitucional, la fracción cuarta, nos habla de la obligación de pagar impuestos. Y nos habla de que tiene que ser de manera proporcional y manera equitativa para cada uno de los mexicanos. Y
nos dice que esos impuestos van a ser justamente para aplicarse en el gasto social. Entonces, no tienen un destino específico, salvo las aportaciones de seguridad social, como bien lo mencionas, que son muy específicamente para la atención de la seguridad social. Todos los demás impuestos de los que yo les mencionaba se van a una bolsa general, y esa bolsa se le conoce como Ley de Ingresos Nacional. Y esta Ley de Ingresos se aprueba en el Congreso a finales del año anterior, y esta Ley de Ingresos es la que rige durante todo el año. ¿Y esa Ley de Ingresos en base a qué se hace? Bueno, tiene varias secciones que son los impuestos de los que yo les hablé. Esa es la Ley de Ingresos. ¿Cuánto ingreso va a obtener por ISR? ¿Cuánto ingreso se prevé obtener por IVA? ¿Cuánto por IEPS? ¿Cuánto por los impuestos al petróleo? ¿Cuántos? Y muchas cosas que se van haciendo, se van quedando ahí en esa Ley de Ingresos. Y también tenemos, de manera paralela, ¿no?, el presupuesto de egresos. Y en el presupuesto de egresos es donde se dice a dónde se va a destinar todo este recurso que se llega a esa bolsa que se llena al final del año con un ingreso determinado. Bueno, ese presupuesto de egresos, que también es aprobado y propuesto por la Cámara de Diputados, tiene diferentes rubros, y diferentes rubros en específico se puede analizar incluso a nivel de ramo de aplicación, el tema de seguridad, el tema de cultura, el tema de educación, o sea, se ven así por ramas, pero también se pueden analizar por secretarías. ¿Cuánto a la Secretaría de Bienestar? ¿Cuánto a la Secretaría de Obra? ¿Cuánto a la Secretaría? Y así se va por cada uno. O bien por rubro de gasto, lo que se va a gastar en sueldos y salarios, lo que se va a gastar en adquisiciones de activo fijo, como son equipos, computadoras, etcétera. No se ve a ese detalle, sino sé que se ve por cada uno de los rubros. Y ahí está. En ese presupuesto de egresos está en qué se va a gastar el dinero, cómo se va a gastar, cómo se dispersa a cada una de las dependencias, de cada una de las secretarías. Y bueno, generalmente el mayor porcentaje de gasto es justamente el tema del gasto social, todo lo que se va a las secretarías de bienestar y de seguridad social, y el tema de seguridad nacional, que es todo lo que Guardia Nacional y Ejército, Marina y todas esas secretarías. Y después vienen los temas de inversión, a los temas que ha habido en el último sexenio y en el que va en este momento, obras emblema, a donde se destinó la mayoría de los recursos que era para obra, se destinaron a esas obras emblema. Tienen una justificación, desde luego, y esa justificación viene en el Plan de Desarrollo Económico, en donde se dice por qué se está destinando el recurso de esa manera. Y bueno, vemos que en este sexenio pasado, la mayoría del recurso se destinó al sur del estado, al sur del país, procurando rescatar a los estados que se advertía que tenían un rezago en el tema del desarrollo económico y en el tema de la inversión de obra. Entonces, así es como se juega, se trabaja en base a un presupuesto antes se le conocía por objetivos, ¿no? Ahora es un presupuesto por programas, que en realidad es a dónde se pretende que se vaya el dinero, con un fin. ¿Cuál es el fin? Abatir rezago educativo, abatir pobreza, abatir problemas ambientales, abatir incomunicación. Y entonces cada programa va teniendo ese objetivo. Tu comentario yo no veo, o sea, no se ve a dónde se va y dónde se aplican mis impuestos.
mm, tal vez hace falta un poco de difusión en la comunicación social, sea del gobierno federal o del gobierno estatal o incluso de nuestros gobiernos municipales, que muchas veces invierten el recurso en una colonia o en una comunidad en donde nosotros no vivimos y en donde justo pensamos que ese dinero pues no se está invirtiendo, pero sí, se está invirtiendo en otros lugares eh, para donde se va forjando el desarrollo o se van teniendo, cubriendo las necesidades de drenajes, de banquetas, de calles, etcétera. Y entonces hace falta más conocer más a dónde realmente se está yendo el dinero. Algo que nosotros no hacemos, que como mexicanos somos muy fallos, es que solamente vamos y votamos el día de la elección, y a veces ni eso, ni siquiera salimos a votar. Pero bueno, pensando en que fuimos y votamos, después dejamos de darle seguimiento a nuestros gobernantes y dejamos de verificar que su plan de gobierno se esté ejecutando, dejamos de verificar que su plan de obras se esté ejecutando, dejamos de verificar que efectivamente esos impuestos que se cobraron se estén bien aplicando en las obras y acciones que ellos prometieron que iban a hacer. Y entonces, eh, pues a veces esa carga la dejamos a que lo haga el Contralor Municipal o la Secretaría de Honestidad o la Secretaría de, como se llame ahora a nivel nacional, que antes era la Secretaría de la Función Pública. Eh, bueno, o sea, que ellos sean los que revisen, o bien las auditorías de los estados, como la auditoría del estado de Guanajuato, la auditoría superior, o bien la auditoría superior de la federación, que depende de la Cámara de Diputados, que son los que se encargan de vigilar, pero después de que se haya aplicado bien el recurso, que se hayan cubierto los planes y programas que se hayan plasmado o planteado desde un principio, y posiblemente nos demos cuenta después de un año, después de dos, que tal vez no se hayan cumplido los objetivos, ¿no? Pero los ciudadanos que estamos ahí todos los días, pues a veces somos muy faltos de acción, ¿no? Y no nos vemos mmm, involucrados en darle seguimiento. Pero créeme que en los años en los que yo estuve al pendiente de las comisiones en las que yo estuve como diputada local o federal, eh, la verdad es que vi cómo sí hay una rendición de cuentas, sí hay un seguimiento por parte de las entidades revisoras, sí hay un trabajo arduo por parte de las auditorías y de los auditores, revisando que se estén cumpliendo las metas. Hay, desde luego, y hemos visto casos muy lamentables de corrupción, en donde en el sexenio de Peña Nieto, por ejemplo, vimos un desborde de corrupción en Veracruz, en Chihuahua, en la estafa maestra por parte de la Secretaría, que en ese momento era la de Desarrollo Social, mmm, y que vimos cómo nuestro dinero, pues quién sabe a dónde se fue, ¿no? Bueno, no necesariamente el nuestro, ¿verdad? Pero sí el de todos, muchos mexicanos se fue por allí, en unas malas inversiones, en Veracruz, en hospitales que fueron construidos, pero en donde son inaccesibles, en donde no se les dieron los servicios para poder llegar a esos lugares y donde se construyeron los elefantes blancos, pero nunca se les metió toda la infraestructura que se necesitaba para que funcionara como hospital, ¿no? Fue ridículo el tirar el dinero de esa manera, ¿no? Entonces, sí ha habido, desde luego, casos muy lamentables, como lo mencionabas anteriormente, pero allí es a donde se va nuestro dinero, a la educación, a la seguridad, y en el ámbito municipal lo podemos ver en el tema de la recolección de la basura, lo podemos ver en el alumbrado público, en los sistemas pues, de drenaje de agua, de banquetas. En eso que está muy cercano a nosotros es donde realmente se ve el hacia dónde quiere ir el gobernante municipal. Ok. Ya vimos exactamente la base constitucional, todos tenemos que pagar impuestos, ya vimos a dónde se deben de ir, a dónde se vayan, es así como la dimensión desconocida.
Pero bueno, allí se deben de ir, deben de atacar todas las necesidades que tiene la sociedad. Vámonos todavía mucho más allá. Te tienes que integrar a una plantilla laboral y lo primeritito que te piden, dame tu RFC. Anteriormente, contadora, era una situación muy rápida. Tú ibas a la Secretaría de Hacienda, a todas las locales, y rápido, era súper rápido. Pero de repente, que eso es algo bueno, y la verdad te voy a ser muy franca. El hecho de que esté el país descansando solamente en los que estamos regulados, pues somos bien poquititos. Entonces se hizo un boom y dijo el SAT, ¿cómo le vamos a hacer para que las personas ingresen y tengan un mayor control? Y que los mandan a todos los trabajadores, independientemente que tuvieras 18, 19, 35, 24 años, o que ya estuvieras, que cambiaras de empleo y que a lo mejor no te supiera exactamente el RFC. Entramos todos a una situación de regulación. Eso fue el boom, ¿te acuerdas? Las famosas citas del SAT que se las peleaban y tenías que entrar a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana, porque no había citas, era una locura. Que eso es algo positivo. Yo creo que entre más sepamos de qué estamos haciendo cada uno es mejor, incluso porque esto es un banco de datos que se relaciona, mi estimada contadora, a nivel nacional, se llama Plataforma México, o ahorita no sé cómo caramba le llamen, pero es esta plataforma donde convergen Secretaría de Gobernación, obviamente Presidencia de la República, la Fiscalía General de la República, el SAT, y no me acuerdo qué otra dependencia más está. Entonces, ya estamos un poquito más reguladitos, ya cuando menos ya sabemos dónde trabaja Regina, dónde trabaja Ruth, qué está haciendo cada una de ellas, dónde le está pegando, por dónde le entran sus impuestos y todo, digo, sus dineros y todo eso. Pero aquí hay algo bien importante, mi estimada contadora. Te generan 2 RFCs. ¿Qué hacemos cuando tienes una persona con 2 RFCs? Bueno, pues no queda de otra más que ir a aclararlo. Por lo general, los RFC se generan en base a una CURP. Ya tiene muchos años que existe el tema de la CURP, ¿no? La cuenta única de registro poblacional o de población. Esa CURP nace para darle un número exclusivo a cada uno de los ciudadanos. Es mucho más largo que el RFC y tiene muchos más elementos que pueden en un momento dado darte un distintivo. Pues aún así hay duplicidad de CURPS también. Hay increíblemente personas que coinciden con el mismo nombre, con los mismos apellidos, que nacieron en el mismo estado, que nacieron el mismo día, ¿no? Pero posiblemente hayan nacido en una ciudad diferente. Pero eso no aparece en la CURP. Y ese simple hecho hace que haya 2 CURPS para 2 personas totalmente diferentes, pero que aparentemente son de una misma persona. Esto genera mucha confusión y de ahí se deriva el que haya posiblemente 2 RFCs. Todo el origen el RFC se forma de tu nombre, tus apellidos y de tu fecha de nacimiento. Entonces, da la casualidad que imagínate, si podemos encontrar gente que coincida con la CURP, hay muchas personas que coinciden con el RFC, bastantes. Entonces, eso hace que se vaya haciendo una confusión. Son los menos, no son tantos, pero así como ese problema del doble RFC, yo te quiero decir que hay muchos más problemas con el tema de los que son Josés y de las que son Marías o más. Porque resulta que el José y el Ma, o sea, la J de José y el MA de María, no forman parte del RFC. Sin embargo, hay un problema en las actas de nacimiento, en muchas, en donde a veces le ponen punto, J. Jesús, chalala, chalala, o Ma. Eulalia, tralala, tralala.
pero hay otras veces que no le ponen el punto. Ese punto es problema. Así. Entonces, no hay otra más que hacer la aclaración ante el SAT, es llevar CURP correcta. La CURP se debe de sacar a esa que ya está ahora se le llama CURP verificada, certificada, una cosa por el estilo, que es una CURP que a la hora de que tú te metes a la Secretaría de Gobernación y haces el trámite de la CURP, posiblemente si eres de los que tienen problema te va a decir que no te encuentra en la base de datos y forzosamente tienes que ir a tu oficina del registro civil. Oh cielos, pero yo estoy en Oaxaca y nací en Tampico, ¿cómo le hago? ¿No? No, bueno, no importa, puedes ir al registro civil de donde estés viviendo y desde ahí se enlazan con el registro civil de Tampico y van a hacer la verificación de tu libro donde estás registrado y van a verificar que efectivamente tu CURP sea la correcta, porque a lo mejor trae un error por la fecha, por el día, por el lugar donde se fue registrado. Entonces, teniendo ya la CURP, hay que hacer cita al SAT y en el SAT hay que hacer un tema de corrección de RFC por el punto de la M, por el punto de la J, por el del MA, o bien por el tema del RFC, por duplicidad de CURP o duplicidad de RFC, todo forzosamente tiene que ser algo que tiene que solucionar el SAT. Pues ya tenemos la primera pregunta, déjame decirte, te digo que ya empezaron a despertar. Dice Janet Barrón, buenas noches, maestras hermosas Regi y Ruth Lugo. Saludos, bendiciones, un gusto tomar sus clases como cada semana, felicitándolos porque a pesar de las vacaciones ustedes están comprometidas con la enseñanza, aprendizaje y conocimiento que nos comparten. ¿En qué nos beneficia o afecta la nueva plataforma del SAT y cómo nos afectan los cambios en los diferentes regímenes fiscales que Hacienda está implementando? Bueno, hay dos cuestionamientos. Primero, ¿en qué nos beneficia o en qué nos afecta esta nueva plataforma del SAT, mi querida Ruth? Bueno, la verdad es que la plataforma quedó mucho más ágil que antes. O sea, está mucho más ligera o te lleva más de la mano. Para quien nunca ha entrado a la página del SAT, puede ser que sea mucho más digerible el cómo seguir la ruta. Sin embargo, su problema del SAT es que creo que hubo un rezago en el sexenio anterior. Los primeros 3 años del gobierno federal pensaron que no se necesitaba invertirle o que no se necesitaba darle mantenimiento. ¿Y qué fue lo que ocasionó? Que desafortunadamente, yo no sé, porque es algo que no conozco a la ciencia cierta, pero yo presumo que las personas que trabajaban antes en el SAT, en toda la parte de tecnologías de la información, o fueron reemplazados o llegó un jefe que les dijo, todo lo que se viene haciendo no está bien, hay que hacerlo de manera diferente. A veces los cambios son necesarios y son buenos, siempre y cuando le sepas, ¿verdad? Pero puede ser que la persona que haya llegado haya sido alguien que no tenía lo suficiente preparación o que no tenía el suficiente conocimiento. ¿Por qué me atrevo a afirmar esto a pesar de que no estoy cierta de que así haya sido? Porque si le hubieran dado la continuidad a lo que se venía haciendo anteriormente, hasta antes del 2018, me parece que hubiera sido mucho más rápido el crecimiento y el fortalecimiento, la robustez de la página del SAT. El programa de la página del SAT es un programa muy ambicioso, porque cuando fue pensado y fue planeado por un jefe del SAT, que se me fue ahorita su nombre, lo tengo aquí. Agustín Carstens. No, él fue de Banco de México.
No, Agustín Cárdenas fue secretario de Hacienda de Felipe Calderón Hinojosa, yo trabajé en el SAT, y era pero nuestro no, jefe. pero no en el SAT. O sea, el jefe del SAT era, ay, empieza con A, pero no me acuerdo ahorita. Bueno, Aristóteles Núñez. Aristóteles Núñez fue el, la persona más visionaria respecto al tema de hacia dónde iba a ir el SAT. Y no nada más el SAT, sino en sí todo lo que estamos viendo ahorita como plataforma. Ellos ya habían visualizado que los auditores, esos auditores que llegaban a las oficinas, a las oficinas y a las oficinas de las empresas o a los negocios, a hacer auditorías, en un momento dado iban a desaparecer iban a ser sustituidos por algoritmos, por robots, que el día de hoy están. Pero ese rezago que te digo, esos 3 años que yo pienso que fueron 3, que se perdieron, hizo que ahorita esa falta de inversión no esté soportando a todos los contribuyentes que finalmente estamos en la plataforma del SAT. La plataforma del SAT sabe y tiene de cada uno de nosotros nuestras facturas que emitimos o CFDIs que emitimos, los CFDIs que recibimos, está todas las declaraciones que hemos presentado en los años anteriores, los pagos provisionales y las declaraciones anuales de todos los contribuyentes. Entonces, allí, en ese repositorio de facturación está Coca-Cola. O sea, Coca-Cola tiene ahí todas las facturas que hace, bueno, las empresas que tienen la marca, pues, que están divididas en el país, de diferentes empresas, pero cada una de esas, bueno, pero pensemos en Bimbo si es Bimbo Nacional, Bimbo, todas las facturas que emite y todas las facturas que recibe están en el repositorio del SAT, las facturas. Y también las tuyas y también las mías. Entonces, imagínate la potencia que debe de tener la página y los servidores donde se guarda toda esa información bueno, eh, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que ahorita que hemos estado viendo que en este momento de las declaraciones anuales de personas morales y ahorita las de las personas físicas, la página funciona un día sí y otros 3 días no. O mediodía bien y luego en horas pico la página se cae y no te da para atrás ni para adelante. O sea, podrá estar muy bonita y podrá ser muy ágil, pero de nada me sirve porque yo tengo muchos tiempos muertos, porque no puedo avanzar porque estoy esperando a que la página funcione, ¿no? Y eso es terrible. Y me tengo que cambiar de un explorador a otro explorador. A veces funciona en Chrome, a veces funciona en Google, a veces funciona en el otro de Microsoft o así, y así en Edge, y me la paso cambiando de explorador a ver si en alguno de esos le atino a que funcione, ¿no? Entonces, esa es la parte que no me late, que no me gusta. Tienen un control absoluto de nosotros. Cada declaración que nosotros presentamos está hecha en base a la información que ellos ya tienen. Desde luego sigue existiendo la posibilidad de que seas autodeterminante de tus impuestos. Eso la ley dice, que tú eres el que determina lo que quieres pagar de impuestos o lo que debes de pagar de impuestos. Sin embargo, el SAT te da tu ayudadita y te dice, bueno, como tú emitiste esas facturas y como recibiste esas facturas, ¿qué crees? Que yo ya sé los ingresos que obtuviste y los gastos que hiciste. Entonces, pues unos menos los otros, pues yo ya sé cuál fue tu utilidad o cuál fue el IVA que tienes de diferencia por pagar y yo ya te genero una predeclaración y te la pongo a tu conocimiento y a tu orden. Tú dirás si la quieres presentar como te la mando o la quieres presentar modificada según tus números, según tus datos, según tu contabilidad. Ese va a ser un tema, ¿no? ¿Qué es a lo que se están enfrentando varios empresarios y varios contadores? Pues que no les cuadra, que lo que tienen en contabilidad no es lo mismo que tiene el SAT. ¿Y cuál es el origen del problema? Los CFDIs. ¿Por qué digo esto? Y ahí les va, apúntenle y pónganse bien buzos caperuzos. CFDIs, o sea, comprobantes digitales que se emiten como facturas,
hay de dos tipos. Los de cuando me pagan al contado, al chas chas en el mes, o cuando vendo a crédito y que no me pagan en el momento, pero que ya emití la factura. Para el SAT, dependiendo del régimen, es ingreso o no es ingreso hasta que lo percibes. Si eres persona física, es hasta que lo percibes. Si eres persona moral, es en el momento en que emites la factura, sea pago chas chas o pago al contado. De cualquier manera, el SAT presume que ya obtuviste un ingreso. Para efectos fiscales, así es. Bueno, pero vamos a pensar en los terrenales que estamos aquí en esta plática, ¿no? Personas físicas, por honorarios o reciclo, que ahorita vamos a ir a ese tema. Personas físicas que trabajamos por honorarios o somos asalariados, bueno, arrendadores o que hacemos alguna actividad empresarial. Entonces, estas personas físicas emiten comprobantes digitales. Vamos a suponer que tú le das un recibo, Regina, a un cliente y te dice, mira, licenciada, hoy es 28 del mes, pero mañana 29 se lo estoy pagando. Hágame mi factura. Y tú le dices, ok, y le haces su factura. Le mandas la factura y resulta que el señor, muy divo, el viernes era 28, el sábado trabajó mediodía, se le olvidó, no te pagó, y 29 y 30 y se acabó el mes. Y el día lunes, primero, no te paga, 2, 3, 4, y el día 5 te dice, licenciada, ya le deposité. Para efectos del SAT, tú cobraste la factura en el momento en que la emitiste. ¿Cuándo? El día 28. ¿Cuándo tienes que pagar el impuesto? En la declaración que te corresponde de ese mes, a más tardar el día 17 del siguiente. ¿Cuándo en realidad percibiste el ingreso? El día 5 del mes siguiente. Y entonces dices, oh cielos, pues yo debería de presentar mi declaración hasta el otro mes, porque el ingreso no lo percibí en el que él dice. Y se comete ese error. Y entonces se dice que el contador registra en base a lo cobrado. ¿Cuándo lo cobraste? El día 5. Pues te lo registro el día 5. No, se debe de registrar cuando se emitió el comprobante, el día 28. ¿Cuál es la solución? Para que no tengas esa dificultad con el robot del SAT. Porque, ojo, la declaración te la va a mandar con ese ingreso y te va a decir, usted obtuvo ese ingreso y aquí se lo estoy ya considerando, usted ya tiene que pagar ese impuesto. Y tú, no, espérame, pues si yo lo cobré el día siguiente, lo borras y dices, no, ese no lo obtuve. Pasa unos 2, 3, 4, 5 meses o a un año o 2 años, como lo acostumbra el SAT, y dentro de 2 años te dice, oiga, en el mes aquel, ¿qué cree? Que su información que usted me proporcionó no me cuadra con lo que yo tengo según mi robot. Entonces, usted venga y dígame cómo fue que le hizo para que no me informara correctamente. Y échate un clavadazo otra vez en la información para poder dirimir la diferencia. Lo peor es que no hay escapatoria, no te creen y dicen, usted presente la declaración complementaria corrigiendo porque lo que usted dijo era que usted había hecho esa factura y había cobrado en ese mes. Entonces, apúntenle, que esa es la parte que yo quería que apuntaran, no pueden emitir comprobantes PUE o pago en única exhibición si no están seguros que los van a cobrar dentro del mes. Mejor extiéndalos como pago en parcialidades o diferido, PPD, y cuando se los paguen emiten otro CFDI que se le conoce como CFDI de pago. Y en ese momento es cuando se acumula el ingreso, cuando realmente te lo pagan. Entonces, así no van a tener diferencias con el SAT, con su predeterminación, y va a coincidir perfecto. O sea, va a quedar exactito. Entonces, y a su vez, ojo, porque también ustedes van con el mecánico
y el mecánico les dice, sí, ahorita yo le hago su factura. Pero como ellos tienen una contadora como yo, el mecánico le hace la factura PPD. Y aunque usted se la haya pagado en el momento, él se le olvida decirle a la contadora, hágame de una vez el comprobante de pago. Y entonces a ustedes nada más les emiten un PPD. Pues, ¿qué creen? Que ese PPD no juega para su contabilidad como una deducción hasta que no tengan el comprobante digital de pago. Ojo. Entonces ahí es donde empezamos con que dices, ¡ah, cielos! Lo mejor es hacer los comprobantes de pago, perdón, hacer los CFDIs como deben de ser, en su oportunidad, como PUE, si estás seguro que te van a pagar o ya te pagaron, o definitivamente hacer los PPD, ir a hacer el comprobante de pago o el CFDI de pago cuando realmente lo ingreses, porque en ese momento va a corresponder perfecto tu contabilidad con lo que tiene el SAT. Esa fue para la primera pregunta, ¿verdad? Me tardé bien harto para explicarlo. Y luego, la segunda parte, Regina. Pero prende tu micrófono, si no, no te vamos a oír. Muchas gracias. Sí, les dije yo a todos que vinieran, porque la verdad es que este tema va a ser muy difícil que lo puedan encontrar en cualquier otro lugar. Y ¿sabes qué, Ruth? Mejor explicado para abogados, o sea, porque una cosa es ustedes con su lenguaje, con sus modismos, con todos sus tecnicismos, y otra cosa es que te lo entienda un ingeniero, un abogado, un doctor, bla, bla, bla. Entonces, por eso les dije, aprovechenla. Hoy Viernes Santo vamos a descansar de todo lo que traemos ya en nuestras benditas alforjas ya. Y luego dice, ¿cómo nos afectan los cambios en los diferentes regímenes fiscales que Hacienda está implementando? Bueno, yo les quiero decir que hay dos cambios importantes. Bueno, hubo tres. Pudiéramos decir que sustanciales en la parte de los regímenes fiscales. Estos se dieron en el 2022. Volteo a ver en qué año estoy porque de repente se me va el santo al cielo. Bueno, estos cambios fueron más notorios en el 2022. ¿Qué fue lo que sucede? ¿Qué sucedió? Bueno, primero que nace un régimen diferente, que es el régimen simplificado de confianza. Un régimen que da la posibilidad de que los que tributan por honorarios, arrendamiento o actividad empresarial, siempre y cuando no tengan ingresos superiores en el año de 3,5 millones de pesos acumulados, si es que también tuvieran un salario, o sea, salarios más reciclo, no mayores a 3,5 millones de pesos, pueden estar en ese régimen. Ese régimen, les quiero decir que es maravilloso. Es un régimen que yo creo que es una de las pocas cosas que le agradezco al presidente anterior, porque sí es una muy buena ayuda para cierto número de contribuyentes. Eso y que cambiar el horario de verano, amiga. Nada más, esos dos. Sí, yo soy feliz desde eso. Jamás me pude acostumbrar al otro horario y pasaron muchos años para que yo pudiera ser realmente, regresar a mi vida normal. Todo el tiempo andaba con dolor de cabeza cuando estaba el horario de verano. Fuera para mí horrible. Entonces, sí, efectivamente, sí, tienes toda la razón. Bueno, el reciclo y el cambio de horario. El reciclo es un régimen muy económico. ¿Por qué régimen económico? Bueno, porque es un régimen que solamente te cobra el impuesto, que va desde el 1 hasta el 2,5% sobre tu ingreso. Y me van a decir, sobre el ingreso, pero no me permite hacer deducciones. No, pero no las necesitas. Y sobre todo es muy benéfico porque generalmente los que trabajamos en forma como profesionistas en forma independiente, muchos trabajamos con nuestro conocimiento, con nuestra cabecita, con nuestro, con nuestra expertise, con nuestra experiencia.
y no necesariamente tenemos muchos gastos que podamos meter. O sea, cobramos por un asunto, por una contabilidad, eh, una cantidad determinada y no necesariamente tenemos gastos que comprobar. La renta, a veces papelería, a veces yo ya no uso nada de papelería, todo es digital, ¿no? Eh, Luz, teléfono, tal vez, que compre una computadora, tal vez. Pero por lo general, ese, todo el ingreso que se percibe se convierte en utilidad. Entonces, ¿qué pasaba? O qué sigue pasando, hay ciertos contribuyentes que se quedaron en el otro régimen, en el régimen de ley del impuesto sobre la renta para honorarios, y en ese régimen pagan un impuesto sobre la renta en base a una tarifa. Sí te permiten tener ingresos menos deducciones, pero si no tienes deducciones, pues el ingreso se te va como si fuera una utilidad. Y entonces pagas un impuesto muy alto en base a esa tarifa sobre la utilidad. Otra cosa es que muchos de nosotros como profesionistas trabajamos para personas morales. En el otro régimen, en el de honorarios normal, te tienen que retener el 10% del ISR. En el reciclo solamente te retienen el 1.25. Y eso, pues da una posibilidad de fortalecerte y de crecer. O sea, es un régimen muy bueno, que es muy bueno. Pero también hubo otra modificación, por ejemplo, este régimen simplificado, cuando entró, dijeron, todas las personas morales que tienen ingresos inferiores a 35 millones de pesos, van a ser reciclo también. Eso no es problema, ellas están bien porque comparan sus ingresos, ellos sí comparan ingresos contra egresos, las personas morales ingresos contra egresos, se saca su utilidad. Y eso es padre porque las otras personas morales, las más grandotas, las de más de 35 millones de pesos, calculan sus impuestos en base a un coeficiente de utilidad. Así como te ha ido el año pasado, me pagas el impuesto el siguiente. Si el año anterior te fue muy bien, ¿qué crees que me vas a pagar impuesto? En base a eso, como te fuese bien. Pero este año me está yendo del nabo. Híjole, qué pena. Solicítame y te puedo reducir el coeficiente, pero mientras son peras y son manzanas, me pagas en base a la utilidad del año anterior. El reciclo para las personas morales pues también llegó a beneficiar, pero hubo un sector muy perjudicado que es el de las sociedades civiles. Ustedes como abogados saben que las sociedades civiles son aquellas agrupaciones de profesionistas, generalmente abogados, arquitectos, ingenieros, contadores, que trabajan en conjunto, que tienen un fin económico, no lucrativo, pero sí económico, y que ellos podían deducir dentro de la contabilidad de la sociedad civil, podían deducir como un gasto cuando le dabas la parte que le correspondía a cada uno de los socios. Y entonces la persona moral quedaba en ceros y no pagaba impuesto a la persona moral. Los que pagaban impuesto eran las personas físicas que trabajaban en esas sociedades por la parte que les correspondía. Y entonces finalmente era muy bueno ese planteamiento. Desapareció. No existe más esa posibilidad de hacerlo de esa manera. El reciclo no permite deducción para las aportaciones que se les dan a los socios o ese reparto que se le daba a los socios, ya no forman parte de esta metodología. Entonces, sí fueron muy perjudicadas las sociedades civiles, pero también es cierto que muchos lo utilizaban como planeación fiscal. Entonces los cacharon y dijeron, mejor ya no les vamos a dar oportunidad. Ese es otro cambio que hubo. Y otro sector que también se vio un poco perjudicado fue el régimen de, que se le conoce de sector primario, que son todos los agricultores, ganaderos, pesqueros, etcétera, que también tenían unos regímenes y unos tratamientos sumamente benéficos, muy especiales.
que se les apapachaba demasiado, pero que también había un abuso, porque había grandes empresas, de esas que tienen grandes invernaderos, que son altamente exportadores de legumbres y hortalizas de mexicanos, de frutas, etcétera, y estaban pues en esa opacidad, en ese tratamiento fiscal que le daba demasiados beneficios y realmente ganan bien, ¿no? Y se les sigue protegiendo a las pequeñas empresas productoras del campo o a ganaderos, etcétera, pero que tienen un régimen o un ingreso muy bajito, 950,000 pesos al año, eh, pero a todos los demás les dijeron, ey, vénganse para acá, ¿no? O sea, ya van a dejar de andar viéndonos la cara, ¿no? Entonces, son los cambios que tengo ahorita presentes, que percibo, que han sido cambios de regímenes. Efectivamente, mmm, ya tenemos varios sexenios en donde nos dicen ya no vamos a cobrar más impuestos. No han cobrado, no han modificado las tasas de los impuestos. Lo único que han hecho es ir quitando beneficios a ciertos contribuyentes o ir desapareciendo regímenes, y entonces pues con eso tienes, porque finalmente mmm, te cambiaron la jugada y te empiezan a meter en cintura, ¿no? Muy bien, pues yo creo que con esto también alcanzamos a contestar la pregunta de nuestro queridísimo amigo Charlie, que aparte le mando un gran saludo y que le abro la invitación para que también un día esté con nosotros, porque decía cuáles son los principales cambios recientes en la legislación fiscal que los contribuyentes deben de tener en cuenta al presentar sus declaraciones ante el SAT. Yo creo que en esa parte, a excepción de lo que tú digas, mi querida Ruth, pues son solamente estas deducciones, ¿sí? Que ya están en ley, que son las que se les permiten a estos regímenes fiscales y que pues sí se tienen que tomar en cuenta como que a lo mejor eso sería lo bonito, que sí se puede deducir, que no. ¿Se puede deducir la educación, Ruth? Se puede deducir la educación, claro, en casos como el tuyo, como el mío, que somos muy estudiosas, porque finalmente forman parte de nuestra profesión, ¿no? Es parte del fortalecimiento para lo que nosotros estamos y nosotros trabajamos. Sí forma parte del gasto. Un tema que tal vez sería interesante comentar es, eh, ahorita estamos en época de declaraciones anuales, y tenemos hasta el día 30 para presentar la declaración anual para muchos. ¿Y qué es lo que sucede generalmente? Puede ser que en los pagos provisionales, en las declaraciones mensuales, estás obligado a calcular el impuesto sobre la renta que te corresponde en cada mes. Y cuando llegas al año, eh, ya tienes unos pagos provisionales hechos a cuenta del impuesto anual y generalmente sales tablas. ¿Por qué? Porque las tablas están hechas, calculadas de tal forma que dependiendo del ingreso que tengas en cada mes, así te pega el impuesto en ese mes. Entonces, cuando sale el anual, nada más es como un resumen y que incluso el resumen ya lo tiene el SAT, ya te lo da y te dice, usted presentó esta y esta declaración con este pago de impuestos y te pone el resumen y te dice, ¿tiene usted alguna aclaración, alguna observación? Pero si no, aquí están sus ingresos, sus deducciones. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, que la ley del impuesto sobre la renta nos da el beneficio a las personas físicas, solamente a las personas físicas, que tenemos cualquiera de esas actividades como son honorarios, arrendamientos, sueldos, actividad empresarial, no a los reciclo no tienen derecho a deducciones personales, y les voy a decir por qué no tienen derecho. En principio parece injusto, mmm, uh, y estábamos pensando en poner un amparo porque, pues, ¿por qué me están tratando y por qué me discriminan si yo soy reciclo, no? Bueno, lo que pasa es que la tasa es muy bajita. Cuando
los trabajadores por honorarios, los profesionistas independientes como los que estamos aquí presentes, casi la mayoría, eh, si trabajamos para una persona moral, les decía yo hace ratito, nos retiene el 10% de impuesto sobre la renta. Más el pago provisional que yo hago, resulta que cuando llego al final del año traigo un impuesto sobre la renta a veces pagado en exceso. Entonces, eso lo puedo solicitar en devolución o me puede llegar la devolución automática al hacer la declaración anual. Pero en el caso de los que salen muy tablas en sus pagos provisionales, tablas quiere decir que no les sale a pagar o les sale a pagar muy poquito, o les sale a pagar y no traen retenciones, pero hacen sus pagos provisionales. Al hacer el recuento anual, les sale un impuesto sobre la renta todavía por pagar. Y tienen como beneficio, o tenemos como beneficio, el poder meter deducciones personales. ¿Qué deducciones personales? Ah, mi alimentación, no. Mi vestido, no. Mis vacaciones, no. ¿Cuáles gastos personales? Los gastos personales pueden ser gastos médicos, hospitalarios, funerales, eh, si pagas colegiaturas de tus hijos en escuelas particulares, el transporte de tus hijos cuando es obligatorio por parte de la escuela, también es deducible. Si tienes una prima de seguros de gastos médicos, si tienes un ahorro para el retiro y haces cuotas, aportaciones voluntarias, todos esos, si, dentro de los gastos médicos, aclarando, psicología, dentista, lentes, prótesis, lentes, todo eso puede entrar como una deducción personal. Y esos no entran en transcurso del año, sino entran hasta la declaración anual. ¿Con qué propósito? Con justamente el propósito de dejarte la posibilidad de que te salga un impuesto sobre la renta a favor y que te hagan tu devolución de impuestos. Entonces, esos son los gastos que están permitidos solamente. Y para los que somos trabajadores, para los asalariados, pudiéramos decir que son los únicos gastos que pueden meter en su declaración anual. Pero para los que somos trabajadores independientes o los arrendadores o los que tienen una actividad empresarial, hay otras deducciones y esas deducciones tienen que ver con su actividad. Para los arrendadores, el mantenimiento que se le dé a la casa o al local comercial que renta, el impuesto predial de ese lugar, son gastos que son necesarios para la actividad. Y para nosotros como profesionistas, ¿qué son deducciones? Inherentes a nuestra actividad. Aquellos que sean estrictamente indispensables para nuestro desarrollo y nuestro trabajo. ¿Y qué son los gastos estrictamente indispensables? Así lo dice la ley. ¿Qué son los gastos estrictamente indispensables? Aquellos que faltando no permitirían que tú prestaras un servicio. Entonces, si yo presto un servicio a un cliente de la Ciudad de México, el transporte o la gasolina o el viaje, el boleto de avión o el boleto de camión o la gasolina o los peajes de mi carro, ¿los puedo meter? Sí. Porque si no pago ese viaje, no puedo ir a ver a mi cliente. No puedo ir a cubrirle su audiencia, por ejemplo, tú en los casos, ¿no? Entonces, sí, todos esos gastos son estrictamente indispensables. ¿Qué es estrictamente indispensable? Una computadora, para mí, las computadoras, para mí son estrictamente indispensables, si no, no trabajaría. Entonces, es un gasto indispensable. La luz, el internet, estrictamente indispensable. La impresora, tu escritorio, una silla. Todo eso es estrictamente indispensable, ¿sí? Si yo tengo clientes en Monterrey, voy a Monterrey y lo que yo coma y lo que yo consuma por ir a Monterrey a ver a mi cliente, lo voy a meter como gasto estrictamente indispensable.
porque no pensarán que voy a ir a Monterrey y me regreso a mi casa a comer, ¿verdad? Sino que tengo que comer allá. Y es estrictamente indispensable. Si yo fuera artista, si yo fuera cantante eh, y trabajo en un grupo musical y me compro un vestido y me compro un micrófono y me compro, y voy al estilista para verme acá súper wow, también es estrictamente indispensable porque soy un artista, ¿no? La licenciada que va a las audiencias, ¿necesita ir presentable? Sí, claro. ¿Necesita un trajecito acá bien efectivo? Sí, claro, también. Entonces, ¿es estrictamente indispensable? Sí. Pero si la licenciada me quiere meter en su contabilidad unos tenis, se los voy a rechazar. Porque no, o sea, aunque ya ahora la moda dice que lo que te acomoda, ¿no? Y que ya está muy padre eso de andar así como que muy de acá y con tenis. Pero bueno, me fui al extremo. Pero si tú quieres, vamos a pensar que compras unos zapatos, ¿qué te De puedo decir? camping, unas burras, sí, obviamente, no, nada que ver. No, nada que ver. O sea, claro que no los vas a usar para ir a una audiencia, ¿no? Entonces, Excepción que quiera yo patear ahí al imputado, pero no me van a dejar, así es sí, que no, claro. no vayan. Ok. Esos son los temas. Esos son los temas. Ahora, hay quienes abusan y dicen, ay, como bueno, como ya la contadora me dijo que puedo meter gastos así como esos, pues me voy y me compro una bolsa Louis Vuitton y la meto, ¿no? Pues no, o sea, digo, son de los extremos a los que no No, podemos porque caer, ¿no? aparte, si vas a traer una Hermes, que las Hermes son así chiquititas, ¿qué te cabe ahí? Ni Nada. siquiera el código penal, o sea, claro que Vas no. a, vas a tener que llevar tu portafolio y la Hermes así en un rinconcito y aparte Ya todos tus sé. papeles, ¿no? Además, Sí. ya sabemos que están hechas en China, lo siento, qué tristeza para todos. Bueno, así es. Entonces, esos son los estrictamente indispensables, por eso lo vuelvo a decir, se tiene que pensar en esa dimensión. ¿Qué es un gasto estrictamente indispensable? Aquel que sin el cual yo no pudiera ejercer mi profesión. Soy ingeniero, necesito moverme, ir a la obra, ¿necesito camioneta? Sí. Un casco, un portaplanos, un respirador, bueno, antes lo conocíamos así, lo que es su escritorio especializado para poder poner los planos, una impresora de planos, esas, de las plotter, algo así se llama. Claro. Sí, 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 lo que dices tú, un estetoscopio es para un médico, una cofia para una enfermera, sí, todo lo que nos arma, Las tanto batas, los como batas, para, los zapatos especiales que utilizan los médicos para entrar al quirófano, todo eso es estrictamente indispensable. El pagar la renta de un consultorio para dar atención al público es estrictamente indispensable. Ujú. bueno, pues entonces ya les dimos aquí respuesta. Nos saludan, nos siguen saludando, todos están muy contentos. Dice Aurorita, ¿es por eso ahora que el CURP llevará la foto? Pues yo creo que sí, porque ya cuando menos cambia el monstruo que va a aparecer ahí en el CURP, entonces ya no lo van a poder confundir tan fácil. Bueno, la verdad es que el gobierno hace 50,000, se inventa 50,000 Peripecias. cosas con tal de tener un registro más claro de los mexicanos que estamos aquí, de los que somos. El tema de la identificación para el tema de la seguridad, desde luego, es importantísimo. Fíjate, yo estaba en la Cámara de Diputados como diputada, y desde entonces se había presentado una iniciativa, es esta del tema de los biométricos, que fueran incluidos en tu identificación, en esta parte del poder tener un registro completo de cada una de los mexicanos. Y desde entonces hubo mucha oposición, o sea, y ni siquiera hizo ruido la iniciativa porque inmediatamente fue relegada así como de esto no se hable. Eso es algo muy grave porque me parece que muchos de los casos de ahora de las madres buscadoras y del tema del COVID, por ejemplo, cuánta gente se murió fuera de su casa, en otro lugar, gente que desapareció eh, y que se mandaron a fosas comunes sin una identificación porque no había con qué cruzarlo. Y eso es muy lamentable que estemos en ese plan todavía de no quererlo ver como algo que nos puede ayudar muchísimo.
y que yo pienso que es algo, que es una medida que para muchos, ay, que no, que la violación de los datos personales y que, bueno, perdón, pero los hackers de los teléfonos ya nos traen con todos sus mensajes y nos están robando toda la identidad y nosotros no hacemos nada para cubrirnos las espaldas. Entonces, creo que sí son, en ocasiones son medidas importantes que deben de quedar plasmadas en algún lugar para nuestra protección. Eh, Ay, yo, mira, esta parte es tan controversial. O claro, sea, Estados Unidos te tiene checadito de pe a pa. Todos los que hemos atravesado Estados Unidos saben totalmente de nosotros. Y es Estados Unidos. Y la gente de allá no se queja, al contrario. Ellos solitos van a hacer sus tomas de ADN porque lo que quieren es estar localizables. Y eso lo hace Europa desde hace muchísimos años. Entonces no hay violaciones a derechos, al contrario. Dicen, pero hay un dicho que dice, el que nada debe, nada teme. claro. Pero bueno, dice nuestro amigo Coyoc, si bien es cierto que la obligación de los mexicanos está en el artículo 21 constitucional, fracción cuarta, contribuir para el gasto público, el SAT tiene la obligación de devolver la deducción de impuestos en el caso de un crédito, es pregunta, el SAT tiene la obligación de devolver la deducción de impuestos en el caso de un crédito hipotecario o es un derecho del administrador solicitarlo. Ah, caray, ya no la entendí ahí. Bueno, de que sí, partámosla, ¿no? Ujú. ¿El SAT tiene la obligación de devolver la deducción de impuestos en el caso de un crédito hipotecario, Máster? Sí, hay Ok. una, dentro de las deducciones personales que les hablaba yo, están también los intereses reales. O sea, la deducción personal es por el interés real. ¿Cuál es el interés real? No es el interés que yo pago, ¿sí? No es el interés que yo pago por mi casa, es el interés real, que es el interés financiero descontado del tema de inflacionario. Entonces, el interés real es el que sí se puede meter como una deducción personal cuando se tiene un crédito hipotecario. Esa es otra de las deducciones que pasé por alto hacer mención y que sí se debe de considerar. Pues yo creo que ahí está, porque después dice que si es el caso del administrador, algo así, yo me imagino que ha de haber dicho como si sí lo tiene que hacer él o lo tiene que hacer vía por otro lado. Y No, ya, perdón, Regina, sí, en realidad lo tienes que meter en tu deducción, en tu declaración anual, se mete la deducción personal y es un derecho de sí meterlo. Ahora, vamos a suponer que no te llega la devolución automática. Tienes derecho a solicitar la devolución por los medios que están en ley y hacer el trámite de la solicitud de devolución. Desde luego que te van a pedir que se demuestre el que se hayan pagado ese interés real con la constancia. Cada una de las hipotecarias o los bancos, quienes otorgan el crédito de la casa, te dan una constancia, emiten una constancia anual por los intereses reales. Y esa constancia es la que se debe de agregar en su momento a la declaración anual. Que quienes ya tienen ese crédito en su declaración anual ya viene también precargada. Y si en el año estuviste haciendo gastos médicos dentales, por ejemplo, y los pagaste con tarjeta y pediste tu comprobante por honorarios, en ese momento ya vienen también precargados. Todo eso es parte de lo que el SAT ya tiene. O sea, ellos ya lo tienen allí, ya lo conocen y si te lo consideran. Si se les escapa alguno, es momento de que uno en la declaración hace los ajustes, los agregas y se manda la declaración sin problema. muy bien. Me encanta el Coyoc. Dice, estoy de acuerdo en pagar impuestos. Lo que no veo bien es que no reparen las carreteras que han causado accidentes mortales. En ese ya es una situación donde sí se puede peticionar la reparación del daño. Puedes demandar al municipio o dependiendo qué tipo de carretera sea. Y eso se ve en una demanda. Y luego dice Coyoc, ¿qué porcentaje se destina a los reclusorios a nivel nacional? Bueno, aquí me voy a permitir decirte,
Eso solamente está en la ley de egresos, eso lo pueden consultar, lo hacen los diputados y cada año destinan un porcentaje en especial que sale del gasto público y lo destinan a los reclusorios, a los ceferezos, a los ceprecerezos, a todos estos centros de reinserción social. Para que no me pongan en batalla la contadora, porque ella tiene otras cosas que hacer. Que dependen de la Secretaría de, ahorita dudé si es Secretaría de Seguridad o la Secretaría de Gobierno. Aquí en el estado de Guanajuato los reclusorios dependen de la Secretaría de Gobierno, ¿no? Entonces, Sí, en el rubro de la Secretaría de Gobernación a nivel nacional, seguramente viene el tema destinado a esa parte, pero no lo van a encontrar. Quiero decirles que no lo van a encontrar, pero lo pueden pedir por acceso a la información. No van a encontrar que estén como tal, o sea, tanto para los reclusorios, no. O sea, les hablaba yo al principio de que vienen por partidas, o sea, va a venir cuánto gasta la Secretaría de Gobernación en sueldos y ahí vienen los sueldos de todos. Sí, hay apéndices que vienen agregados a ese presupuesto en donde ya vienen mucho más desmenuzado, pero no es precisamente algo que es a lo cual se tenga acceso buscándolo directamente en el presupuesto de egresos. muy bien. Y luego Francisco Mancha dice saludos del Centro Histórico de Guanajuato Capital, las leo. Y dice Coyoc, le comento en razón que destinaba un recurso a las escuelas del país, que se denominaron escuelas de tiempo completo. Sí, pero estamos hablando de unos tiempos maravillosamente hermosos que ya no van a volver. Donde se le daba alimentación a los niños y dónde quedó ese recurso porque ya no hay alimentos para los niños. Lo comento porque si los reclusorios dan alimentos, ¿por qué a los niños en las escuelas no? Ay, es que tienen que ir preparando el lugar a donde van a llegar algún día, amigo, por eso no les quitan el presupuesto. Eso está bueno. Eso está bueno. Claro. Sí, 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 claro. sí, la verdad es que es una injusticia, pero son de las cuestiones que la gente debería de ver, fíjate, porque esas escuelas de tiempo completo eran maravillosas, esos desayunos escolares ayudaron a muchas familias a tratar de completar un poquito, cuando menos dar un porcentaje propicio para la dieta de varios niños que llegaban sin un solo alimento a la escuela. Yo siempre le he dicho que las letras con hambre no entran y pues bueno, son de las cositas que ustedes, los que votaron, decidieron cambiar. Así es que no vamos a entrar en esos temas porque nos vamos a poner muy tristes y ya tristes estamos por ser Viernes Santo. Y ya nuestro último comentario, mi querida contadora, Lop Rick dice buenas noches, muy interesante. Pues bueno, 10:19 de la noche, tiempo del centro de México. No queremos ya estar más dándole más guerra a nuestra invitada, que siempre es una bendición tenerte, mi querida Ruth. La gente está muy contenta, hay comentarios muy bonitos que dicen, excelente explicación, muy entendible, está la gente muy feliz, entonces, pues que no sea la primera vez que vengas, tráete más temas, porque son extensísimos, amiga. No estamos acostumbrados los abogados a este rubro fiscal y es muy bonito, es muy hermoso, es una maravilla. Y platícanos de qué te estás doctorando, cuéntame, porque eso también es muy, muy excelentísimo saberlo. Bueno, pues mi doctorado es en fiscal, que justamente es parte de mi formación. Estoy estudiando, pues, toda esta parte que es muy vasta, como tú bien lo acabas de decir, pero también muy en específico vamos tocando materia por materia ciertos temas muy profundos de la doctrina, de la parte económica. He tenido unos maestros excelentes, he aprendido muchísimo. Tuve un maestro que nos habló de ética, de la ética de los impuestos, pero empezó con toda una clase desde
la historia de los romanos, etcétera, y cómo fuimos avanzando hasta a llegar a nuestros días. Gente de la que he aprendido muchísimo, que me está dejando, la verdad, muchas satisfacciones. Y bueno, todavía no defino mi tema de tesis exactamente, todavía estoy en ese, tengo como 4 temas sobre los cuales voy a definir finalmente uno, ¿no? A lo mejor de los demás puedo hacer algunos artículos de investigación, pero bueno, pues es que en realidad es algo que sí me gusta mucho. También, desde luego, estoy consciente que en algunos casos hay muchas injusticias, como las que mencionaba el joven, pero pues es el país en el que vivimos, ¿no? Y lo único que tenemos que hacer es buscar la forma de hacerlo lo mejor posible y que se cumpla la norma como se tenga que cumplir. Desde luego, yo soy una estudiosa del cómo hacer que los profesionistas y nosotros, los empresarios, cumplan con sus obligaciones fiscales sin evadir la ley, sin violentarla, pero buscando que tengan el mejor beneficio, ¿no? Entonces, yo estudio esa parte de las bondades que tiene un régimen, que tiene el otro, todo los estímulos que puedan tener en su beneficio, las deducciones que puedan tener en su beneficio, y todo eso lo armamos de tal manera que siempre buscamos que se paguen los impuestos de una manera correcta, pero también apegados a una realidad económica de la empresa, que no sean impuestos que los lleven a la quiebra, ¿no? Sino que, bueno, le ayuden al país, pero que también la empresa sea eso, sea una empresa que gane. Fíjense que ahí viene la sorpresa que yo les decía. Qué bueno que me acordó la contadora. Hace unos añitos, yo creo que tendremos que... Gracias por el piropo, Juan Gasca. Algo quiere y no es dinero, ¿eh? Yo te lo dije. quiere la renovación. Fíjense que yo me encontraba en el entendido de que mis impuestos los estaban llevando bien. Y en una de esas, una empresa de Estados Unidos me manda a llamar, antes de que pues, fuera yo funcionaria pública, que ahorita estoy acá en este lado. Eso fue que sería, Ruda, hace como pues, un ratito, unos 2 años, 3 años, no sé cuántos llevamos. Y de repente entro, fue en el 2022, ya me acordé, en el 2023, Ruth, por ahí, no me acuerdo. Sí. Sí, por ahí. Y me dicen, oye, queremos hacer esto, y empiezo a mandar la documentación, y resulta que la persona que me llevaba la contabilidad, ni me llevaba la contabilidad, ni estaba registrando nada, y era un desgarriate así, desgarriate de años, ¿no? Entonces, la vida me vuelve a poner en contacto con Ruth, y Ruth ha sido la maga, la que hizo posible que yo entrara sin que el SAT me alcanzara ¿qué les diré? Recompuso antes de que yo hubiera tenido un problema muy grande con el SAT. Ella se metió, revisó, checó cada cosa, me dijo, eso se tiene que hacer así, esto tiene que ir así, esto tiene que ir así, cuando tú tengas esto tienes que hacer eso. Y hoy por hoy yo soy una persona muy feliz y muy tranquila, porque duermo en paz, porque estoy bien con el SAT. Y ella lo hizo posible. Bueno, aunado de que cuando me invita a incluirme en este grupo en este grupo de empresarios, yo decía, ¿quién lo dirige? Y me dijo, voy a ser yo. Dije, con la mano en la cintura. No hay mejor persona que lo pueda hacer por su calidad moral, ¿sí? La tiene totalmente impecable. Y entonces hace unos días me llama y me dice, ¿qué crees? ¿Yo qué pasa? La cuenta que estás utilizando está vigente, ¿no? Pues que sí. Dice, pues te van a devolver, el SAT te va a devolver. Es la primera vez en todo lo que tengo de tributar en el SAT que me devuelve el SAT, la primera vez. Y estoy muy contenta porque todo lo ha hecho en base a la ley. Nunca me ha dicho, es tan certera mi querida amiga Ruth, que yo la presumo mucho, es una excelente contadora.
Ella me enseñó a no tenerle miedo al SAT y me decía, la única forma de no tenerle miedo al SAT es cumpliendo lo que el SAT está pidiendo y todas las leyes fiscales. Entonces, pues yo públicamente, Ruth, te digo que te agradezco infinitamente esa seguridad con la que hoy me siento, totalmente protegida. Si el SAT viene y me revisa, creo que estamos bien. Y pues muchas gracias porque me diste la oportunidad de sentirme bien en paz, muy tranquila, de poder hacer mis facturas, de que cualquier persona que me hubiera contratado podía tener una factura mía y que esa factura se pagaba tal cual y que las deducciones las empleaba. Y la verdad es que pues no fue fácil, no fue fácil, le costó mucho trabajo recomponer todo lo que alguien algún día ni siquiera hizo. Deje usted de que lo haya compuesto, no, o sea, ni siquiera compuso, no. Ella tuvo que armar todo para poder hacer que mi situación fiscal estuviera en ley. Yo la recomiendo ampliamente. Pásanos tus redes sociales porque la gente merece un buen contador, merece tener a alguien de confianza. Yo la estimo bastante, pero aparte le voy a decir una cosa, si yo no la conociera tal cual la conozco, solamente por la profesión, le diría que es la mejor contadora que usted puede tener. Es muy consciente, es muy honesta y a usted le va a ayudar a que se sienta, mire, en paz, porque solo la muerte y el SAT son seguros de que van a venir por usted, así es que tenga mucho cuidado. Pásanos tus redes sociales, amiguita. Muchas gracias. Bueno, en mis redes sociales estoy como Ruth Lugo en Facebook. Eh, Me parece que en Next estoy como Ruth Lugo M y también en Instagram. Pero pues en realidad son redes personales, no las utilizo más en el tema profesional, pero si les paso mi número de teléfono, ahí me pueden mandar un mensajito de WhatsApp. No contesto llamadas de teléfono por aquello de los... Miren, les voy a decir una cosa, por cuestiones de seguridad, yo te lo digo y te lo anticipo, su red social, que es Facebook, está allí, está como Ruth Lugo, incluso está con señalada para la Messenger. llamada de hoy. Mándele Messenger, por favor, porque yo sé que es muy linda, muy a todo dar, pero así como estamos ahorita con estas situaciones, mejor mándale un Messenger. La vi con la licenciada Regina aquí en Pijamada Jurídica, yo quiero esto y esto y esto, y lo bueno de las benditas tecnologías es que usted puede hacer una videollamada, no sabe, en serio, es una mujer excelente. Si usted tiene una empresota, llámele a ella, de verdad. Y se trabaja muy a gusto con Ruth, muy a gusto. Gracias. Gracias. Contadora, ¿qué te puedo yo decir? Te quiero mucho, gracias por haber Gracias. hecho este programa en Viernes Santo conmigo. Ya viste que nuestra audiencia es fiel. Tuvimos el tope máximo de vistas. Ahorita ya lo llevamos exactamente, déjame decirte cuántas llevamos. Que gracias sea a todos, gracias a toda la gente que se conecta con nosotros y no nos abandona. A pesar de ser Viernesito Santo, estamos sobre 477 visualizaciones. Entonces, para hacer un viernes ya lo quisieran, ¿no? Ya lo quisieran los programas de chisme, solamente nosotros tenemos aquí a los mejores. Pues muchas gracias, mi Ruth. Despídete de nosotros, danos el mensaje, lo que tú gustes decir, es tu momento. Gracias, muy amable. Gracias por tus palabras, Regina. Justo dijiste algo que es muy importante. Nosotros aquí en el despacho Lugo Baltasar Torres hacemos y generamos tranquilidad a las empresas. Es nuestro propósito principal generar tranquilidad a las personas, que vayan y duerman tan tranquilos, que no estén preocupados por cosas con el Seguro Social, con problemas con el SAT, con problemas con el Infonavit, con el SATEG. Eh, Buscamos nosotros la manera de resolverlos. Somos muy... tenemos un grupo muy interdisciplinario de otros abogados que trabajan la parte de la defensa fiscal, pero finalmente a nosotros nos interesa mucho todo lo que es el compliance. Nosotros vamos enfocados al correcto cumplimiento, a que antes de que les llegue cualquier autoridad, antes de que les llegue una multa, antes de que les llegue un requerimiento, nosotros podemos entrar a ese rescate.
Y desde luego que también, si ya les llegó, pues también los ayudamos a defenderlos con amparos, juicios de nulidad, etcétera, desde el punto de vista fiscal. Y yo quedo a sus órdenes, ya saben dónde me encuentran, pues si no le preguntan a Regina y ya nos podemos poner en contacto. Muchas gracias. Y gracias por haberse conectado efectivamente en Viernes Santo. Es una bonita fecha, es un buen momento. Eh, me parece que es un tema finalmente de fortaleza personal y profesional, el cual agradezco. Muchas gracias, contadora. Pues bueno, vamos a despedir a nuestra queridísima contadora porque ella se tiene que ir. Tú desconéctate, tranquila. Ya nos estamos viendo en unos días más. Gracias por todo, hermosa. Bueno, pues déjeme decirle que para estas alturas del partido, la verdad es que no tengo más que agradecerle a usted, de verdad. Es lo único, las gracias, por más que yo no sé cómo hacérselas llegar, pero es una bendición tener este programa porque podemos invitar a mucha gente que nos apoye en nuestro diario quehacer. Es otra de las ramas del derecho, es otra de las formas en las que también se gana dinero, que también usted puede dar este servicio en su despacho, es otra de las maneras en las que usted puede entender un servicio o una ayuda para personas que están iniciando su vida laboral, su negocio. Puede usted tener todas estas virtudes haciendo alianzas, siempre haciendo alianzas. Nosotros, nuestra misión en este programa es eso, es alianzarnos, es estar unidos, lo que no sabe uno lo sabe el otro. Y la verdad es que usted ha visto pasar en este canal a muchísima gente que siempre está muy dispuesta. Siempre compartimos sus redes sociales de estas personas porque son importantes, porque siempre están ayudando, porque forman parte de un cúmulo de profesionistas buenos, decentes y con temor de Dios, diría mi abuelita. Así es que pues ya lo saben. Me quería despedir hoy con una frase que por ahí estuve posteando antes de que entráramos al aire, y es de este señor Howard Schultz, que es el creador de Starbucks, este café que enloquece con estos precios, pero que obviamente hizo un imperio, ¿no? Este señor fue un jovencito, un niño que nació en un lugar de mucha necesidad. Dice que su padre era un conductor de camión y que era muy mal pagado. Y pues bueno, en ese momento se grababa en el alma que algún día él iba a hacer algo bueno. Algún día, dice, desde ahí juré que si algún día tenía yo poder, trataría a las personas con dignidad por cómo habían tratado a su papá. Trabajó muy duro, pagó sus estudios y una vez vi que vendía, encontré una pequeña empresa llamada Starbucks, solo vendían granos de café, pero yo no vi granos, vi un movimiento, un ritual, vi la oportunidad de crear un espacio donde la gente se sintiera vista, escuchada y valorada. Y me llama mucho la atención porque lo que yo quise hacer en algún momento con este programa fue eso, que nosotros los abogados nos sintiéramos vistos, que nos sintiéramos valorados, que nos sintiéramos escuchados, que hubiera personas que nos siguieran alimentando esta educación o estas ganas de poder dar un mejor servicio. Y creo que paso a paso, poco a poco, a través de esta segunda temporada, lo hemos estado logrando. Hemos tenido muchos problemas como pijamada jurídica, nos han bajado las publicaciones, ha sido muy triste, por ejemplo, encontrarnos cómo nos bajan estas publicaciones, pero pues bueno, decía un sabio hace muchos años que cuando uno va caminando y hace ese tipo de cuestiones, hay perros que ladran. No te puedes detener a apedrear a los perros que te están ladrando, tienes que seguir trabajando. Nos bajaron muchas pijamadas, pero no hay problema. Lo bueno es que no nos han quitado a esos maravillosos ponentes que nos vinieron a enseñar. Vamos a invitarlos de nuevo. Y pues a ustedes solamente les agradecemos toda esta cuestión. Dice el señor Howard Schultz, nadie creyó en mi idea de convertir a Starbucks en un lugar de encuentro, de un lugar de experiencia. Me rechazaron más de 200 veces cuando quise invertir en ella, pero no me detuve. Luché, lloré, volví a levantarme. Hoy esa idea que me cerraron en la cara tiene más de 30,000 tiendas en el mundo. Y dice ya para cerrar,
No necesitas heredar un imperio para construir uno. Solo necesitas fe, hambre y una razón más grande que el miedo. Howard Schultz. Nada más es eso. Miedo todos tenemos, pero hay que hacerlo a veces hasta con ese miedo. Yo le agradezco infinitamente su lealtad para este programa, 10:36 de la noche, y estas maravillosas almas siguen conectadas con nosotros. Yo le deseo que usted tenga su propio Starbucks en sus negocios, en sus empresas, en sus despachos. Crea en esa idea. Si usted dice, yo quiero ser el mejor abogado laboralista, hágalo. Si usted dice, yo quiero ser el mejor abogado penalista, hágalo. Si usted dice, yo quiero ser el mejor abogado fiscalista, hágalo. Nada hay absolutamente en este mundo, bendito sea Dios, que a usted le impida, ¿sí?, llegar a hacer realidad lo que usted quiere ser. Jamás en la vida nadie dio un peso por mí, a lo mejor, y créanme lo que hoy por hoy, muchos no lo siguen dando, pero estoy muy feliz con lo que he logrado. ¿Sabe por qué? Porque Dios me ha dado la oportunidad de llegar hasta usted. Que Dios lo bendiga, que tenga una maravillosa noche, felices Pascuas para todos. Y bueno, hoy, como lo decía hace rato, el amor duerme. Hoy estamos de luto, pero seguimos aquí, de pie, luchando, tratando de poder entender más al mundo del derecho y disfrutando a estos señores que nos vienen a apoyar en nuestra educación para precisamente dar un mejor servicio en cada uno de nuestros lugares. Les agradezco infinitamente. Gracias. Nuestro último mensaje, Janet Barón. Muchas gracias, maestra Regia hermosa. Estoy agradecida con usted. Cuánto la admiro por su compromiso con la enseñanza. Yo más a ustedes por haberse quedado. Gracias, Coyo. Gracias, Gaby. Gracias, Aurora. Gracias a todos los que estuvieron hoy con nosotros. Muchos mensajes. El maestro Charlie, Juan Gasca, Loprick, Francisco Mancha, Poncho Vázquez, Karen Díaz, Francisco Pérez, Miguel Ángel Pérez, AMH Lex, Sufi Franfar, Juan Carlos Hernández, Zaragoza Luis, nuestro maestro Charlie. Gracias a todos ustedes por haber estado el día de hoy. Disfrute su pijamada, ya sabe, la puede repetir. No se me preocupe, ya no nos va a volver a pasar que nos estén bajando las pijamadas, primeramente Dios. Estamos cerrando filas para que esto siga haciéndose bien. Y pues a ustedes solamente les agradecemos por su amabilidad, por vernos cada viernes. Y no se preocupe, trataremos de recuperar el tiempo ya que perdimos. Es que no se me preocupe, vamos a traer estos ponentes, ojalá que nos vuelvan a decir que sí. Y pues bueno, nos estamos viendo prontito. Que Dios me lo bendiga mucho y cuídese mucho. Chao.